Buenas queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nuevamente así retomamos nuestra materia y vamos a dar un pequeño repaso a través de lo que ya estuvimos dando un inicio, una pequeña introducción clase pasada, ¿verdad? Bueno, entonces mi nombre es el profesor Julio César Zorrilla, la materia Ingeniería de Software, ¿verdad? Entonces seguimos con esta pequeña portada para dar otra vez una pincelada a lo que estuvimos viendo clase pasada, ¿verdad? Habíamos dicho nosotros y habíamos mostrado esta presentación y habíamos dicho, eh, olvídese usted, ¿verdad? Que está en un curso de ingeniería de software. Imagínese que tiene un cliente enfrente y que este cliente necesita un software, ¿verdad? La pregunta es cómo haría para solucionar el problema, asumiendo que sabemos programar, ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurre desde que usted conoce al cliente hasta que termina el trabajo y le entrega su software, ¿verdad? Vamos a suponer que el cliente le diga, quiero un sistema que me calcule las nóminas de mis personales, ¿verdad? Entonces el cliente quiere un sistema que le calcule las nóminas. Entonces el sistema debe ser capaz de calcular las nóminas de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, traer una lista de todos los funcionarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos nosotros estando enfrente a un cliente y que te dice que quiere ese sistema que le calcule nóminas, ¿verdad? ¿Qué haríamos en ese caso? Entonces, muchos dirán, por ejemplo, recolectar datos, hablar con el cliente, hacer una entrevista con el cliente, ¿verdad? Entonces, es ver qué solución yo puedo dar, ¿verdad? Y lo que tengo que saber primero es lo que quiere el cliente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo realmente el cliente? O sea, qué es, cuál sería el problema, ¿verdad? Tener en claro, ¿verdad? Comprender el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría para solucionar el problema? Para crear una solución, primero es necesario tener claro y comprender el problema, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? O sea, tener claro y comprender el problema. ¿Qué es lo que el cliente quiere, ¿verdad? Si quiere que calcule nóminas, bueno, entonces le damos un sistema que calcule nóminas, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, tener claro lo que el cliente quiere, ¿verdad? Y para ello, de todo esto, ¿verdad? Va dirigido a lo que es, a lo que son los requisitos, ¿verdad? Los requisitos o requerimientos, que seguramente en algún momento, como que ya están ustedes en el quinto curso, ya manejan y ya saben a grandes rasgos lo que son los requisitos y los requerimientos, ¿verdad? Sabemos bien que los requisitos, requerimientos, son todo lo que el cliente quiere, ¿verdad? Exactamente lo que el cliente quiere, a como dé lugar y a cualquier precio, ¿verdad? Entonces, lo primero que todo es calcular y tener claro y comprender el problema, ¿verdad? Si a nosotros nos piden un sistema que calcule nóminas, ¿verdad? Puede haber en el mercado mismo muchos sistemas ya que calculen nómina, ¿verdad? Entonces, ¿para qué andar trabajando años o meses en un sistema que calcule nómina, siendo que en el mercado puede haber una variedad de sistemas que funcione muy bien, ¿verdad? Y que yo puedo adquirir en un bajo precio, ¿verdad? En vez de que yo esté contratando dos, tres personales para que me haga el sistema o que me haga visita al cliente para el mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué andar gastando de balde en eso? Si ya hay un sistema en el mercado que ya está funcionando y que ya está funcionando bien, ¿verdad? Entonces mejor porque no hacer un trato con esa compañía, verificar el sistema, ver si funciona el sistema, hacer un convenio con ese programador y revender ese sistema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué andar trabajando de balde en algo que ya existe?
¿verdad? A no ser que ese sistema te pida un requisito aparte, un requerimiento aparte que no tenga el sistema, ¿verdad? Ahí sí voy a estar trabajando nuevamente sobre ese sistema, ¿verdad? Pues se le puede agregar al mismo sistema, hacer una reingeniería o trabajar de nuevo por el sistema. Entonces, ¿para qué andar trabajando de balde por algo que seguramente en el mercado ya existe, ¿verdad? Entonces hay que estudiar y hay que ver bien, tener claro y comprender el problema, o sea, lo que el cliente realmente quiere para darle una solución. O tal vez el sistema que esté por ahí afuera ya le da la solución al cliente, ¿verdad? Y no perdemos tiempo, meses en darle la solución, siendo que en el mercado muchas veces ya existe ese sistema, ¿verdad? Que le va a solucionar su problema, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes me están captando desde ahí, ¿verdad? Entonces, eso sería tener en claro y comprender el problema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es un requisito, verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es un requisito, entonces, ¿verdad? Acá se presenta de repente varios nombres de autores de libros, ¿verdad? Por ejemplo, Fliger, Somerville, ¿verdad? Que dicen, por ejemplo, que los requisitos expresan lo que el sistema debe hacer para satisfacer las necesidades de sus clientes o usuarios, ¿verdad? Frigger, por ejemplo, dice, es un aspecto de un sistema, una descripción de aquello que el sistema es capaz de hacer a fin de cumplir sus propósitos, dice Frigger. Por ejemplo, Somerville dice, un requerimiento es un servicio que el sistema de software debe satisfacer o una restricción bajo la cual el sistema debe operar, dice, ¿verdad? Entonces puede haber muchas variedades de definiciones, pero lo importante en esto es tener una visión propia o una definición propia de lo que serían los requisitos, requerimientos, una visión personal o un concepto personal, ¿verdad? Por ejemplo, un requisito es algo que el sistema debe ser capaz de hacer, ¿sí? Es algo que el sistema debe ser capaz de hacer o una restricción que debe cumplir para que pueda cumplir su propósito y satisfacer a su usuario. Eso sería una definición personal. Por eso es importante aquí un poco tener una definición personal de lo que es un requisito, ¿verdad? Los requerimientos se concentran en el cliente y el problema a resolver. Definen o deberían sobre el sistema. O sea, ¿qué el requisito o requerimiento que define o que deberían definir sobre el sistema, ¿verdad? ¿Qué definen? Definen lo que el cliente quiere que haga, todo lo que el cliente quiere que haga, nada más lo que el cliente quiere que haga. Entonces, todas esas necesidades del cliente, todo lo que el cliente quiere, ¿verdad? Son los requisitos o requerimientos. O sea, se concentran en el problema al resolver, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos bien en claro los requisitos y los requerimientos, de hecho que nuestro sistema o nuestro proyecto no deberían de salir, por decirlo así, mal, ¿verdad? Los requisitos se concentran en qué debe hacer el sistema, no en cómo debe hacerlo. Muchas veces nosotros cuando hablamos con el cliente le pasa mucho a los diseñadores o licenciados o programadores, ¿verdad? Que muchas veces ya pensamos cuando hablamos con el cliente, te dice, yo quiero un sistema que me dé la nómina de mi personal y nosotros en ese mismo momento ya estamos pensando en cómo hacer, ¿verdad? En el cómo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que tener bien en claro ahí cuando estamos con el cliente es en qué debe hacer, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? No pensar todavía en el cómo. En el cómo vamos a pensar después, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces como pensamos ya como programadores, ¿verdad? Taca, 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 ya empezamos a programar todavía estando con el cliente, ¿verdad? Entonces no debería de ser así. Tenemos que pensar primero en el qué, tener bien en claro qué es
lo que quiere el cliente, qué problema tiene el cliente, qué problema quiere enfrentar primero el cliente, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, pensar en el cómo, ¿verdad? Ahí recién pensar en cómo hacer, qué lenguaje usar, qué tipo de base de datos usar, qué tipo de estructura va a usar dentro, interno, ¿verdad? Entonces, primero pensar en el qué se debe hacer, ¿verdad? Y luego pensar en el cómo. Entonces, nunca pensar en cómo hacer enfrente al cliente, sino que siempre en qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué necesita el cliente? Es decir, dice acá, dejen de pensar por el momento en cómo lo van a programar o implementar, ¿sí? Entonces, espero que se esté teniendo claro hasta ahí lo que estamos explicando, ¿verdad? ¿Qué definen los requisitos? Los requisitos pueden definirse de acuerdo a la aplicación, a su aplicación, ¿verdad? Que definen los datos que deben capturar y almacenar. O sea, qué datos voy a estar capturando y almacenando dentro del sistema, ¿verdad? Las funciones que deben ejecutar, las funciones, las informaciones que deben producir, todo eso es en base a la aplicación, ¿verdad? Todo esto es en base a la aplicación. También los requisitos definen el interfaz de usuario del sistema, ¿sí? La interfaz gráfica usuario del sistema, por ejemplo, que el sistema cuente con alias, ¿verdad? Imagínense Facebook sin alias, ¿verdad? No funcionaría. Entonces ahí está el requisito, ¿verdad? Que el sistema tenga alias, ¿verdad? Entonces esos son requisitos, ¿verdad? Definen la interacción de usuario con el sistema. Definen también los atributos de calidad, ¿verdad? La seguridad, facilidad de uso, documentación, utilidad, etcétera. Por ejemplo, si es un sistema de vuelos, ¿verdad? Que ese sistema de vuelo tenga una seguridad de 0,01%, ¿verdad? Imagínense si ustedes van a volar, van a irse en un avión y que supere el porcentaje de probabilidad de problema, ¿verdad? El sistema de vuelo. Entonces, no te subirías, ¿verdad? Es peligroso. Bueno, entonces, la seguridad que debe tener el sistema en sí, ¿verdad? Otro requisito define la restricción de operación. La restricción de operaciones define la plataforma de operación del sistema hardware-software, ¿verdad? Por ejemplo, qué plataforma, qué sistema operativo voy a estar utilizando para mi sistema, ¿verdad? Te dicen, mi sistema quiero que, el cliente te dice, mi sistema quiero que corra sobre Linux, ¿verdad? Entonces, mi sistema debe ser capaz de correr sobre ese hardware, sobre ese sistema operativo, ¿verdad? Entonces, eso define también como restricción, ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología de información que debe usar, ¿verdad? ¿Qué tecnología voy a estar usando? ¿Qué base de datos voy a estar usando? ¿Qué lenguaje de programación voy a estar usando para eso, ¿verdad? Muchas veces el que te pide el sistema te da una restricción de que el sistema corra sobre la base de datos Oracle, ¿verdad? O el sistema que corra sobre un lenguaje X de programación, ¿verdad? Entonces son restricciones que uno tiene que tener en cuenta. Que el cliente te diga una restricción y vos no anotaste que el sistema quiere que corra sobre Oracle y vos le hiciste sobre Postgres, ¿verdad? Y si eso se anotó en algún lugar y no lo cumpliste, entonces te pueden, te pueden rechazar el proyecto, ¿verdad? Entonces es muy importante saber también si de repente te dan una restricción de la tecnología de información que se debe usar, ¿verdad? Y por último, en cuanto a restricción de operación, tenemos la interfaz con otro sistema, ¿verdad? Que el sistema de seguridad de vuelo sea capaz de interactuar con otros sistemas, ¿verdad?
para que pueda tener una comunicación fluida, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve si tu sistema solamente se cierra en ciber y no puede interactuar con otros sistemas? Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, muchos sistemas, no sé, se comunican con un servidor de Asunción para poder sacar alguna nómina de Ministerio de Hacienda, ¿verdad? No va a ser un sistema, ese sistema que sea capaz de interactuar con otros servidores, ¿verdad? Entonces, es una restricción que el cliente te diga, bueno, este sistema que yo tengo va a interactuar con un sistema que está en Asunción, ¿verdad? Con un servidor. Entonces, uno tiene que tener en cuenta al momento de programar que después al final su sistema no sea capaz de interactuar con otros sistemas, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta estos requisitos, ¿verdad? ¿Sí? Estos tipos de requisitos. Y al hablar de tipos de requisitos, acá tenemos, por ejemplo, requisitos dependiendo de si definen o no funcionalidad, ¿verdad? Dependiendo de si definen o no funcionalidad, pueden ser requisitos funcionales y requisitos no funcionales, ¿verdad? Cuando hablamos de requisitos funcionales, podemos decir que estos requisitos funcionales describen la funcionalidad o los servicios que se esperan que el sistema de software proveera, la interacción entre el sistema de software y su ambiente de contexto. ¿Qué más describen? Describe cómo el sistema deberá actuar bajo ciertos estímulos o eventos, ¿verdad? Eso en cuanto a requisitos funcionales. Para dar un ejemplo y entender mejor esto, ¿verdad? La funcionalidad o por qué los requisitos son funcionales. Aquí yo tengo un ejemplo de requisitos o requerimientos funcionales. Dice que los requerimientos funcionales, dice, por ejemplo, el sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en el foro. Los nuevos usuarios deben ser aprobados y rechazados por un moderador antes de poder publicar el mensaje. Eso es un requisito funcional, ¿verdad? Los usuarios, dice un requisito 200, dice los usuarios deben poder interactuar mensajes y comunicarse por medio de foro. Todas las comunicaciones deben estar moderadas para evitar conductas inapropiadas por parte de los usuarios. Mensaje basura y publicidad no deseada, dice, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes en estos requisitos. Estos son los requisitos funcionales. Entonces los requisitos funcionales, como dice su definición, actúa directamente sobre el sistema. Son requisitos que actúan directamente sobre el sistema, ¿sí? Sobre ciertos estímulos o eventos, ¿verdad? Que deberán cumplir el sistema en sí, ¿verdad? Sin embargo, los requisitos no funcionales, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, no se refieren directamente a las propiedades funcionales del sistema, sino a sus propiedades emergentes o a restricciones adicionales en el sistema o en el proyecto de desarrollo de software. Definen restricciones adicionales al sistema tales como proceso de desarrollo a utilizar, herramientas, lenguaje de programación, limitaciones de presupuesto, de tiempo, de interfaz, etc. Entonces, para tener una visión un poco más clara, los requisitos funcionales son los requisitos que tienen directamente un peso sobre el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, que el cliente te diga, acá por ejemplo, que el cliente te diga que mi sistema tiene que permitir el registro de nuevos usuarios. Mi sistema debe ser capaz de tener alias, ¿verdad? Entonces son requisitos funcionales, ¿verdad? La funcionalidad del servicio, ¿verdad? Los requisitos no funcionales son, por ejemplo, qué herramienta voy a estar utilizando, qué lenguaje de programación, qué limitaciones de presupuesto tengo, porque muchas veces también te piden realizar un sistema y te dice, tengo solamente tanto de dinero en esta etapa y juega en contra de eso. Sí, claro, juega en contra, ¿verdad? Porque nosotros estamos trabajando, le vamos a estar haciendo trabajar a otra gente y tenemos que pagar, ¿verdad? ¿Tiene importancia la plata en esto? Sí, claro que tiene importancia, ¿verdad? Porque
De acuerdo a eso también nos movemos. De tiempo, es muy importante el tiempo porque eh, te pueden decir quiero mi sistema en 3 meses, ¿verdad? Y vos ya estás pasando 6 meses, te pueden demandar, te pueden hacer crear todo un problema, ¿verdad? Por culpa de esto, ¿verdad? ¿Qué interfaz va a tener? Etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto se refiere a las propiedades no funcionales, no tiene una directa relación con el sistema en sí, ¿verdad? El funcional tiene una relación directamente con el sistema, ¿verdad? Que si hay que cambiar algo, yo tengo que tocar sí o sí el sistema, ¿verdad? En este caso lo funcional no, ¿se entiende? Bueno, entonces dice su definición ahí, no se refiere directamente a las propiedades funcionales del sistema, sino a sus propiedades emergentes. Ahora pregunto, ¿qué son las propiedades emergentes entonces? ¿Qué son las propiedades emergentes? Bueno, vamos a pasar a lo que son las propiedades emergentes. Propiedades emergentes son aquellas que resultan del sistema como un todo y que es muy difícil o imposible atribuirle a un componente en particular de este. Por ejemplo, la fiabilidad, tiempo de respuesta, usabilidad, capacidad de almacenamiento, etcétera. El todo no siempre es la simple suma de su parte. Para entender mejor esto, vamos a suponer por qué una computadora, yo puedo decir, esta computadora funciona bien porque su memoria funciona bien. Puedo decir eso. O esta computadora funciona bien porque su procesador es muy bueno. No puedo decir eso, ¿verdad? Esta computadora funciona bien porque todo funciona bien, ¿verdad? Porque el todo funciona bien. No puede solamente andar el procesador y si mi procesador es un buen procesador pero tengo una memoria que no funciona bien, de hecho que no me va a andar mi máquina. O si tengo una excelente máquina, pero mi software es un sistema operativo que no funciona bien, ¿verdad? Tampoco va a funcionar, ¿verdad? Entonces, acá estamos, cuando hablamos en propiedades emergentes, estamos hablando de la suma de todos, ¿verdad? Mi computadora funciona bien porque todo, toda mi máquina funciona bien, ¿sí? Mi sistema funciona bien porque todo funciona bien, porque cada uno de mis códigos están bien, ¿verdad? Y funciona bien porque los requerimientos que yo traje bien y de hecho que por eso se programó bien y funciona bien. O sea, aquí hablamos del todo. Por eso no solamente hay que hablar del sistema en sí. Por eso tenemos propiedades funcionales, requerimientos funcionales y no funcionales. No solamente el sistema, sino que también ver todos los demás para que funcione bien. Ver si hay plata disponible, ver el tiempo, ver el entorno gráfico que va a tener, ver todo eso que es lo no funcional, también tiene que ver para que el sistema funcione bien. Entonces, el todo tiene que funcionar bien para que funcione bien el sistema. Y ahí nos referimos a lo que son las propiedades emergentes del sistema, ¿verdad? Ejemplo de requerimientos no funcionales. Cuando hablamos de requerimientos no funcionales, estamos hablando, por ejemplo, que el cliente te diga, un requerimiento 430, por ejemplo, ¿verdad? El sistema debe ser utilizable por medio de una interfaz web. Que el sistema debe ser utilizable por medio de interfaz web. Eso es lo que el cliente quiere. ¿Afecta eso al interior de mi sistema? No, ¿verdad? ¿Sí? Que el cliente te dice que quiere que la interfaz sea una interfaz web. Otro requerimiento 233 dice, se debe utilizar root como proceso de desarrollo de software. ¿Sí? O sea, el cliente te dice que quiere utilizar root, ¿verdad?, como proceso de desarrollo de software. No quiere que desarrolle con otro tipo de software. Quiere que utilice root, ¿verdad? O que el cliente te diga, el sistema debe ser desarrollado con un lenguaje de programación Java, ¿verdad? Ese es un requerimiento no funcional también. O el sistema debe ser desarrollado a través de una base de datos Oracle.
es un requerimiento no funcional también, ¿verdad? Requisito 230. El tiempo de respuesta del sistema al solicitar un reporte nunca debe ser mayor a 10 segundos. ¿Por qué? Porque pasando los 10 segundos ya el usuario está mirando a otro lado, no presta atención. Entonces quiere que al solicitar algo, el tiempo de respuesta del sistema no sea mayor a 10 segundos. Imagínense, cada uno de estos, si pasa los 20 segundos esto y el cliente se da cuenta de eso, puede ser que me rechacen mi proyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumple estos requerimientos. A no ser no funcionales, bueno, no cumple los requerimientos no funcionales, ¿verdad? Entonces, me pueden rechazar el proyecto, ¿verdad? Bueno, esto vamos a estar mirando un poco, es lo mismo que estaba explicando acá, solo que estaba explicando con más detalles, ¿verdad? Esto está en el libro de Somerville que yo le voy a estar enviando hoy para que trabajen, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Van a estar trabajando. De hecho que tenemos el libro de Somerville nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando con este libro. Entonces, todo esto está mejor explicado ahí en el material que le van a dar a usted un vistazo, una lectura a esa parte del libro, ¿verdad? Otro tipo de requisitos, recién estuvimos hablando de todo lo que dependiendo de si definen o no funcionalidad. Ahora, dependiendo de a quiénes están dirigidos, ¿verdad? Dependiendo de hacia quién va dirigido. Y tenemos de usuario y de sistema, ¿verdad? O sea, requerimientos para usuario y requerimientos de sistema, ¿sí? Vamos a hablar de requerimientos de usuario. Estos requerimientos ustedes seguramente en análisis de sistema ya estuvieron viendo también, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener bien en claro, ¿verdad? Son documentos fundamentales para nosotros a la hora de presentar nuestro proyecto, porque esto te va a firmar el cliente. De hecho, ¿por qué yo doy más hincapié en los requerimientos ahora mismo en ingeniería de software? Porque esos documentos que vos traes y si te firmó el cliente es porque realmente ese es lo que quiere el cliente. Entonces, a la hora de presentar tu proyecto y vos le entregaste bien lo que él quería, no se te puede rechazar esto, ¿verdad? Entonces, los requerimientos para el usuario es muy diferente a los requerimientos del sistema, ¿verdad? En cuanto a los requerimientos del usuario, son documentos, ¿verdad? Son aquellos que están dirigidos a los usuarios y clientes, ¿verdad? Interesados en general del sistema. Se redactan usando lenguajes naturales, ¿verdad? De hecho, lenguajes naturales en el cual el cliente pueda entender, ¿verdad? Esto, porque es muy diferente a alguien profesional en la rama, ¿verdad? Vos le podés hablar de lenguaje de programación, de tal cosa, ¿verdad? Entonces el cliente necesita que vos te bajes a un dominio de su lenguaje, ¿verdad? Bajes a un dominio natural para que el cliente entienda esto. De forma no técnica sería esto, ¿verdad? De forma no técnica, con el objetivo de que el personal no técnico los pueda entender. Entonces son documentos que uno escribe o redacta en sí, para que el usuario o cualquier usuario interesado en general pueda entender este documento, ¿verdad? Sin embargo, los requerimientos del sistema, ¿verdad? Son aquellos dirigidos al personal técnico, analistas, programadores, arquitectos, ingenieros, etcétera. Generalmente están escritos en un lenguaje mucho más técnico, ¿verdad? Pero mucho más preciso que los requerimientos de usuario, ¿verdad? Porque son los que van a estar trabajando por el sistema, ¿verdad? Y necesitan entender a un lenguaje técnico, ¿verdad? Lo que realmente necesitamos que haga el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué un requerimiento de usuario y para qué un requerimiento de sistema? Vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero son dos requerimientos muy importantes a la hora de presentar un proyecto de software, ¿verdad? El documento de especificación requerimiento DER, ¿verdad? Es el documento en el que usualmente se especifican los requerimientos del usuario. Seguramente ustedes en algún momento ya hicieron esto en análisis de sistemas, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo de a poquito otra vez estos documentos, ¿verdad? Entonces el DER
DER, documento de especificación de requerimiento, es el documento en el que usualmente se especifican los requerimientos de usuario, ¿verdad? Y el DDR, documento de definición de requerimientos, ¿verdad? Sería el documento en el que usualmente se especifican los requerimientos del sistema en sí, ¿verdad? Son requerimientos ya del sistema. Entonces tenemos dos tipos: el DER, que son documentos de especificación de requerimientos, son de usuario, y el DDR son documentos de definición de requerimientos, que son requerimientos de sistema, ¿verdad? Bueno, nuevamente, y para ir finalizando y cerrando un poco esta parte, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los requisitos, ¿verdad? Se estima que en un alto porcentaje de proyectos de desarrollo de software fallan por requisitos incompletos, falta de participación del usuario, expectativas poco realistas, cambios en los requisitos y las especificaciones. El sistema dejó de ser necesario, ¿verdad? Nosotros vamos a dejar hasta aquí, y yo la próxima clase voy a estar explicando otra vez desde esta parte, porque necesito que se comprenda bien un poco esta parte, ¿verdad? Entonces, ha sido un placer un poco compartir con ustedes. Voy a estar enviando un material para que puedan ustedes realizar su trabajo, ¿verdad? Y me puedan enviar como siempre en la plataforma, en el Classroom, y así ir avanzando con nuestra clase, ¿verdad? Un placer, y cualquier cosa, cualquier consulta, no duden en escribirme, ¿verdad? Ya sea al privado. Un placer y nos vemos en cualquier momento.